Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Borelli. Yo soy su profesora de Química de Kinesiología en la sede Gran Mendoza y en la sede Valle de Uco. Esta primera unidad o tema es una introducción a la química orgánica, debido a que la química de kinesiología está orientada al estudio de las macromoléculas, las que ustedes conocen como proteínas, glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos, como el ADN, el ARN. Muchos no han tenido en sus colegios química orgánica, entonces tenemos que tener nociones o idea de lo que es un grupo funcional, saber reconocerlo para poder comprender lo compleja que son las macromoléculas. Como en todas las unidades o temas, yo les voy a presentar a qué parte del programa de la materia estamos enfocados. Acá tenemos que la introducción a la química es la unidad 1 y la unidad 2 de la materia. Si ven el programa que está publicado, van a ver que corresponde a estos temas. Bien, es decir que todo este video está enfocado a la unidad 1 y 2. Bueno, está escrito a mano como para hacer más fácil la presentación, la preparación. Bueno, ¿cómo se define a la química orgánica? Es la química del carbono. Es lo que constituye los seres vivos. Se llama química del carbono porque tiene un esqueleto carbonado todas las moléculas que forman parte de los seres vivos. Acá tenemos los compuestos orgánicos, tienen carbono, tienen hidrógeno, pero además pueden tener nitrógeno, fósforo, halógenos como cloro, yodo, bromo y azufre. Los compuestos orgánicos se dividen en alifáticos y aromáticos. Alifáticos quiere decir que son cadenas. El carbono tiene la particularidad de poder formar cadenas, como si fuera un collar. Estas cadenas pueden ser lineales, que a su vez pueden tener ramas, como cualquier rama de un árbol. Y pueden ser cíclicos. Cíclicos quiere decir que están cerrados. Imagínense un collar que está abierto y un collar que está cerrado por su broche. Y tenemos los compuestos aromáticos, que son derivados del benceno. Este hexágono que tenemos aquí, con estas tres rayitas, es la molécula de benceno. Ya vamos a entender por qué se la dibuja de esta manera. Bueno, una particularidad del carbono es que en su último nivel energético tiene 4 electrones. Es decir, es como si tuviera 4 brazos para poder unirse a otros átomos. El hidrógeno, en lugar de tener 4 brazos, tiene uno solo. Entonces, el carbono que tiene 4 brazos puede unirse a 4 átomos de hidrógeno. De esa manera cumplen lo que se llama regla del octeto y la regla del dueto. Octeto quiere decir que cada elemento, para ser estable, necesita 8 electrones en su último nivel energético. Es decir, debe tener 8 electrones. El hidrógeno es un caso particular que necesita solamente uno más y completar 2 electrones. Entonces se llama regla del dueto. Una forma de representar esa parejita de electrones que se comparten porque tienen uniones covalentes se representan con rayitas, ¿sí? Con una rayita. Por ejemplo, acá tenemos 2 átomos de carbono que entre sí ya están usando un par de electrones. Y los otros 3 que le queda a cada uno se unen con hidrógeno. Esta es la forma de representar un esqueleto de carbono de una molécula orgánica. Estas dos son las más simples. Esto se llama metano y esto se llama etano. Para poder representar a las moléculas orgánicas, tenemos fórmula desarrollada, fórmula semidesarrollada, fórmula desarrollada abreviada y la fórmula molecular. Acá tenemos una cadena de
5 carbonos. Si contamos las rayitas de cada uno, son 4, las compartidas con sus vecinos y las que tiene con el hidrógeno. Es decir, que cada vez que vemos un carbono del extremo, vemos que tiene 3 hidrógenos y tiene todos los vecinos de este lado. Si nos vamos a un carbono cualquiera de adentro de la cadena, este está unido con sus carbonos vecinos y con los hidrógenos. Es decir que cada carbono, mientras no esté ramificado, tiene 2 hidrógenos si está dentro de la cadena. Y si están en el extremo, tienen 3 carbonos. Por lo tanto, se forma una fórmula semidesarrollada que la tenemos acá. Si acá vemos en fucsia, este carbono, considerado carbono 1, tiene un número 1, tiene 3 hidrógenos. Y ahí tenemos 3 hidrógenos. Si nos posicionamos en el carbono 2, vemos que en verde tiene 2 hidrógenos. Entonces lo que se representa de esta manera. Si analizamos en cada uno comparando con la molécula superior, vemos que tienen 3 hidrógenos los carbonos de los extremos y cada carbono que está en el medio tiene 2 hidrógenos. Ahora, cuando tenemos estas secuencias repetitivas, acá tenemos 3 iguales, lo que hacemos es encerrar entre paréntesis una sola de ese carbono hidrógeno 2 y ponerle un 3 afuera del paréntesis. Eso nos está indicando que tiene 3 de esas repeticiones. Y tenemos por último la fórmula molecular que se obtiene contando todos los carbonos y todos los hidrógenos. Esta molécula que tiene 5 carbonos, tenemos ahí como subíndice el número 5. Y si contamos todos los hidrógenos, van a tener 12. En eso se resume y es la fórmula molecular. Tenemos prefijos. Recién dije metano, etano. Bueno, eso depende del número de carbono. El prefijo met corresponde a un carbono, et a 3 carbonos, prop a 3 carbonos y but a 4 carbonos. A partir de allí ya se nombran con sus prefijos numéricos. Por ejemplo, pent depende 5, ex representa 6, ep representa 7, oct 8 y así sucesivamente. Bueno, lo que tenemos acá son los hidrocarburos, que no debemos confundirlo con hidratos de carbono o carbohidratos. Son cosas diferentes. Los hidrocarburos, que seguramente lo han escuchado nombrar, lo han estudiado, es petróleo, están en el petróleo. Bueno, los compuestos hidrocarburos básicos son los alcanos, los alquenos y los alquinos. Esto tiene que ver cómo comparten los electrones, si lo hace con hidrógeno o lo hace con un carbono. Los hidrocarburos solamente tienen carbono e hidrógeno. Bueno, los alcanos, nosotros acá lo hemos marcado con ano, eno, ino. Eso es la terminación. Ya vimos cómo son los prefijos numéricos. Acá lo que vemos es la terminación, que va al final de la palabra. Bueno, eso ya lo vamos a ver. Alcanos se dicen que son los saturados y los alquenos y los alquinos los insaturados. Esto es porque depende cuántos electrones compartan, o con un hidrógeno o con un carbono. Por ejemplo, acá, esta molécula ya la hemos visto, les dije que era etano, solamente comparte un par de electrones con su carbono vecino. El resto de los electrones los comparte con los hidrógenos. Pero si miramos en esta molécula, no está compartiendo un par de electrones, está compartiendo 2 pares. Y en este, vemos que en lugar de 2 o de 1, comparte 3. Entonces tenemos 3 tipos de compuestos. Los que se dicen saturados es porque tienen todos los enlaces compartidos con hidrógeno, menos uno que lo comparte con su carbono vecino. Los insaturados, alquenos y alquinos, son los que comparten más de un par. Tenemos, en este se llama etano. Ano pertenece a alcanos. Eteno, el que tiene 2 pares de electrones, es alqueno. Y el que comparte 3 pares de electrones se llama alquino. Y si miramos los nombres, todos comienzan con el prefijo et, que dijimos que eran 2 átomos de carbono.
ano nos está diciendo que está saturado, es decir, tiene un solo par entre carbonos. En cambio, acá vemos que a los alquenos y los alquinos les dicen insaturados. ¿Por qué? Porque tiene un doble enlace o un triple enlace. Recuerden que cada rayita representa un par de electrones compartidos. O sea que si tiene 2 son 4 electrones y si son 3 son 6 electrones. Miren aquí dentro de cada circulito. Eso está representando los enlaces compartidos entre carbonos. Entonces tenemos etano, eteno, eno, terminación de los alquenos, y etino, ino, como están clasificados los alquinos. Bien, dentro de una cadena carbonada puede haber saturaciones e insaturaciones, o sea que pueden convivir alcanos y alquenos y alquinos. Para llamar a un compuesto de este tipo se necesita dar prioridad a los triples y dobles enlaces y numerar la cadena de tal forma que estos enlaces queden en la menor localización. O sea, si nosotros le queremos poner número a cada uno de los carbonos, yo puedo empezar por mi izquierda hacia la derecha y voy a tener 9 carbonos. Ojo, miren acá, tenemos este paréntesis donde encierra 3 de estas repeticiones, o sea que hay que observar porque esto se suma como si fueran 3. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y acá sería 6, 7, 8 y 9. Es decir, que esta cadena tiene 9 carbonos. No tiene menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No tiene 7, tiene 9. Entonces, pero va a ser ano, eno, ino su terminación. Si estamos hablando de 9 sería non. Va a ser nonino, noneno, nonano. No, hay que ver porque acá tenemos un triple enlace y acá tenemos un doble enlace. Y tenemos vecinos intercalados con enlaces simples. Entonces tengo que dar prioridad. ¿Quién es el que tiene prioridad? Tiene prioridad los alquinos. Es decir, los triple enlaces. O sea que si tengo un triple enlace más cercano a este lado, voy a empezar a numerar de este lado. Si el triple enlace estuviera de este lado, sería al revés. Siempre tiene que quedar el doble, triple o cualquier elemento en la menor localización. Si yo lo nombro por este lado, la numeración es diferente. Yo voy a seleccionar la lectura de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque el triple enlace, que es el que tiene prioridad, está de ese lado. Entonces me queda de numeración carbono 1 al 9. Entonces, tengo que nombrar. Ya sé que non es de 9 carbonos. Y sé que el triple enlace es el principal, es ino. Pero no nos olvidemos que tiene un doble enlace, que está en este caso en el carbono 4. No en el 6, porque la numeración 6 es la que va en el otro sentido. O sea, tomo el 4. Entonces, ¿qué hago? Nona es el nombre de la cantidad de carbonos. Digo, ¿en qué posición está mi doble enlace? Está en la posición 4, porque voy en este sentido recorriendo. Entonces voy 1, 2, 3 y en el carbono 4 ya tenemos el doble enlace. Si pongo el 5 me paso. Pero también tengo que indicar dónde está el ino, porque puede estar al principio, puede estar en el carbono 3, podría estar en el 6. Bueno, siempre elegimos el lado de menor localización. ¿En dónde encuentro el triple enlace? En el carbono 2. Por lo tanto, acá tengo el localizador 2. En el 2 tengo el triple enlace. Entonces, esta molécula orgánica se llama nona 4 en 2 ino. En 4 tengo el doble enlace por en. Y en el carbono 2 tengo el triple, in. Non es el número de carbonos. Bueno, ahora, eso es una cadena lineal la que vimos como ejemplo. Podemos tener cadenas ramificadas. Todo lo que quede por fuera de la cadena principal se llama sustituyentes. Imaginen un árbol de Navidad, ¿sí? Lo compran. Un montón de ramitas verdes, nevado, con lo que ustedes quieran. Pero el árbol está sin adornos. Si nosotros comenzamos a agregarle los adornos, allí estaríamos, como en una cadena orgánica, agregándole los sustituyentes. Es decir, imaginen que el árbol es la cadena principal
y los adornos que cuelgan del árbol son los sustituyentes. Esto hace que la cadena esté ramificada. Bueno, los sustituyentes derivan del nombre que tienen como si fueran solitos, si fueran alcanos, alquenos, alquinos solos. Por ejemplo, este sustituyente es muy parecido al metano, le faltaría un hidrógeno para parecerse al metano. Entonces, ¿dónde está ese cuarto hidrógeno? Y en realidad es el que le permitió unirse a la cadena principal. A ese sustituyente, en vez de decirle metano, le voy a decir metil. Terminan en il. Miren este que está aquí, superior, tiene 2 carbonos, se llama etil. Esos son los sustituyentes, las bolitas, las pelotitas que colgamos en el árbol. ¿Cuántos átomos de carbono tiene esto? Miren que acá tenemos paréntesis, acá tenemos 3 y 3, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que esta cadena es deca, 10 carbonos. ¿Tiene insaturaciones? No, no tiene insaturaciones. No veo dobles enlaces ni triples enlaces. Entonces esta cadena es saturada. Por lo tanto es un alcano. Pero no nos olvidemos los sustituyentes. Acá tenemos metil y etil. Siempre se busca numerarla donde quede el primer sustituyente primero. En esta está en el sentido de derecha a izquierda, porque siempre se eligen también en orden alfabético. Bueno, en este curso en realidad no vamos a aprender a nombrar, pero para que tengan en cuenta el concepto de sustituyente y cadena principal. En este caso, esta que está enmarcada en celeste es la cadena principal, el pinito de Navidad. Y afuera, en rosado, tenemos sus sustituyentes, que serían los adornos de nuestro pinito. Bueno, este es solamente un ejemplo de cómo se nombra. Traten de analizarlo siguiendo los pasos y por qué se puede llamar así. Miren, tiene 13 átomos de carbono. Tri significa 3, deca 10, o sea que tiene 13 carbonos. Bueno, vamos a entrar al punto más crítico de este curso y es reconocer los grupos funcionales. Ya dijimos que podía tener nitrógeno, azufre, fósforo, oxígeno. Lo que sí siempre va a tener una cadena de molécula orgánica es carbono y hidrógeno. Siempre, no puede faltar. El resto puede estar ausente, como vimos en los hidrocarburos. Pero acá empiezan a haber átomos distintos al carbono y al hidrógeno. Aparece el oxígeno. Entonces tenemos las funciones orgánicas oxigenadas. Las que vamos a estudiar son el alcohol, los aldehídos, las cetonas y los ácidos. Así como en estudiar en inorgánica los ácidos, estos son ácidos orgánicos. Bueno, cuando vemos todos van a tener una rayita. Eso recuerden que cada rayita es un enlace. Esto es como un encastre. Podemos agregar, sacar a cada molécula orgánica y vamos a tener un sinfín de moléculas. Entonces, el alcohol es un oxidrilo, OH. No es HO, es OH. Esto lo han visto en agua. El agua tiene un oxidrilo. Acá se lo llama hidroxi cuando es un sustituyente. Todos los alcoholes en su nombre terminan en ol, por eso acá lo he subrayado, alcohol. Por ejemplo, el colesterol, el glicerol. Colesterol lo conocen, lo han sentido nombrar. Bueno, justamente el colesterol es un alcohol. Aldehídos, cetonas, son de la misma familia. Fíjense que es doble enlace al carbono con el oxígeno y un enlace al oxígeno. No es lo mismo que el alcohol. No es lo mismo. Es sobre un mismo carbono. Tenemos doble enlace con oxígeno y hidrógeno. Si lo miramos acá, abreviado, y lo comparamos con esto, ¿qué es lo que tiene de diferente? Que tiene un carbono. Y además está al revés. No tiene OH, es HO. Esto es un aldehído. La cetona es lo mismo que el aldehído, nada más que no se encuentra
en los extremos. Las cetonas nunca están en los extremos, están dentro de los carbonos de la cadena carbonada. Los aldehídos siempre van a estar en los extremos de la cadena y las cetonas están dentro de la cadena. Entonces, estos son iguales. Con respecto a los ácidos, es algo parecido a lo que vemos en las cetonas y en los aldehídos. Es un doble enlace carbono-oxígeno. Y si miramos, aquí tenemos un oxidrilo, lo mismo que en los alcoholes. Bueno, entonces, como una función entre alcohol y acetona. Si bien las propiedades son diferentes, no importa, no vamos a estudiar las propiedades, vean que tiene dos oxígenos, a diferencia de lo que puede tener un aldehído o una acetona que tiene uno solo y tiene hidrógeno. Esta es la abreviatura de un ácido. Entonces, presten atención a cada una de las formas que tienen los grupos funcionales. Acá tenemos una cadena muy larga donde vemos dobles enlaces, ¿sí? Y tenemos en un extremo una de las funciones de las que acabo de mencionar. Esta función es una función ácido. Bueno, seguimos con funciones que tienen, además de carbono e hidrógeno, tenemos oxígeno. Tenemos los éter, tenemos los éster y tenemos los anhídridos. Estos son compuestos que surgen de la combinación de distintos tipos de moléculas. Por ejemplo, un éter es la combinación de dos alcoholes, o sea, ese que tenemos ol. Acá tenemos un ejemplo de alcohol, acá tenemos otro de alcohol. Cuando se encuentran dos alcoholes, se fusionan y forman un éter. Como un oxidrilo toma un hidrógeno de la otra molécula, forma agua. Por lo tanto, queda un oxígeno, que es el que tengo ahí marcado en rojo, que hace de enlace o unión entre las dos moléculas. Es decir, que el éter es la fusión de dos moléculas, en este caso de dos alcoholes. El éster es algo parecido, pero no se da entre dos alcoholes, se da entre un alcohol y un ácido. Eso da un éster. Miren la función éter y miren la función éster. No es tampoco la del ácido. Entonces, si miramos acá, este es el puentecito que tengo en el medio de la molécula, este oxígeno en rojo. Esto se va a producir porque un oxidrilo de una molécula va a tomar el hidrógeno de otra y va a formar agua. Pero si prestamos atención, esto es un alcohol, pero esto no es otro alcohol. Es un ácido. Es decir que ya a cambio, con comparación del éster, es un ácido. El alcohol y el ácido van a formar un éster. Siempre se forma agua, en estos dos casos es agua. Y por último, el anhídrido es la combinación de dos ácidos. Miren el grupo funcional que está aquí, miren el grupo funcional de aquí. Bueno, todos tienen oxidrilos e hidrógenos para compartir y formar agua. Y esto es el puente que queda entre las dos moléculas. Lo tenemos aquí. Lo que está remarcado en rojo es el enlace anhídrido. Acá tenemos el enlace éster y acá el enlace éter. Acá están representados. Obviamente el éter puede estar dado vuelta. Es lo mismo. La cadena va lo mismo. Bueno, aparte de tener oxígeno, podemos encontrar nitrógeno. Esto es muy importante porque las moléculas orgánicas, proteínas, tienen nitrógeno. Somos una rica fuente de nitrógeno. Entonces, vamos a ver algunas de las tantas moléculas que tienen nitrógeno, pero me voy a centrar en las que podemos ver en el curso. Tenemos las aminas, tenemos las amidas y tenemos las iminas e imidas. Bueno, estos cuatro son compuestos nitrogenados. Entonces vemos acá distintos tipos de moléculas que tienen nitrógeno.
Este nitrógeno, el nitrógeno tiene 3 bracitos para unirse con hidrógeno. No es como el oxígeno, como el carbono que tiene 4. El nitrógeno tiene 3 bracitos. Y le quedan libres 2 protones. Esos 2 protones quedan solitos. No se combinan con nada. Bueno, entonces el nitrógeno tiene 3 brazos. Si nosotros contamos acá en este nitrógeno, esta rayita que está acá representa el bracito que lo une a la cadena carbonada. Cuando uno pone R, eso significa que es una cadena carbonada. Y estos 2 hidrógenos son 2 enlaces. Recuerden que cada uno es una patita. O sea que ahí tenemos 3. Si nos vamos a este, tiene 2 rayitas unidas, uno a este R y a este R'. Y el tercero estaría dado con este hidrógeno. Este nitrógeno está unido a 3 cadenas carbonadas. No tiene hidrógeno. ¿Por qué? Porque los 3 están ocupados con las cadenas. A esto se lo llama amina primaria, amina secundaria y amina terciaria. Bien. Podemos decir que las aminas son combinaciones de cadenas de hidrocarburos con amoníaco. Esta molécula que recién les dije se llama amoníaco. Las amidas. Las amidas son un ácido combinado con una amina, las que acabamos de ver. Es decir, acá tenemos un ácido. Repasen la que vimos anteriormente. Vayan para atrás. Y acá tenemos una amina. Siempre un oxidrilo se va a llevar un hidrógeno para formar agua. Acá tenemos desplegada la molécula para que vean de dónde sale uno de esos hidrógenos que va a formar agua. Y acá tenemos la amida. Algo parecido al éster, que acá en lugar de tener nitrógeno tenía oxígeno. Acá tenemos oxígeno y acá nitrógeno. Esto es muy importante porque lo vamos a ver en las proteínas. Porque las unidades estructurales de las proteínas son los aminoácidos. Bueno, aquí tenemos imidas, distintos compuestos que podemos encontrar orgánicos. Para concluir, tenemos funciones azufradas, que lo que tiene es azufre, y tenemos funciones fosfatadas, que tienen fósforo. Bueno, de las que son sulfatadas vamos a ver el tiol y el disulfuro. Bueno, tiol, ol, terminación ol, parecido al de los alcoholes, como colesterol, glicerol. Miren, es muy parecido. Si nosotros reemplazamos acá el azufre por oxígeno, sería la función alcohol. Bueno, acá no tenemos alcohol, tenemos azufre. Por eso dice ti. Tio es el prefijo que se le da para indicar cualquier compuesto que tenga azufre. O sea que tenemos el ol, que es un alcohol, y el tiol, que es con azufre. Sustituye, reemplaza el azufre por el oxígeno. Y el disulfuro es cuando en realidad 2 de estos tioles se han unido y forman este puente disulfuro. Porque son 2 azufres. Este tipo de puentes disulfuro los encontramos en la molécula de insulina, que si tienen algún familiar diabético deben saber que tienen su insulina descontrolada y por lo tanto sube la glucemia, el azúcar en la sangre. O sea que la insulina es una hormona que regula a los azúcares. Entonces ya lo vamos a ver durante el cursado. Bueno, y las funciones fosfatadas, las que tienen fósforo. Este es el ácido ortofosfórico. Bueno, esta es la forma de representar este ácido que puede estar en las moléculas orgánicas. Esta es la forma de abreviarlo y que puede estar unida a las moléculas. ¿Dónde encontramos estos grupos funcionales fosfatados? Por ejemplo, en el ADN y en el ARN. Es muy importante. Hay otras moléculas que también tienen fósforo, pero para que tengan una idea dónde lo hemos encontrado. Bueno, espero que les haya servido. Escuchen este video las veces que quieran. Y bueno, pueden hacer consultas en el foro. Hay un apunte en el cual pueden complementar todo esto que les he hablado en la clase de hoy. Bueno, nos vemos en la siguiente.